Todo lo que Hollywood te contó sobre Cochise es una mentira. Las películas te vendieron a un salvaje sediento de sangre, un obstáculo en el camino del progreso americano. Pero los documentos que permanecieron enterrados en archivos militares durante más de 150 años cuentan una historia completamente diferente. Una historia sobre el guerrero más brillante que jamás enfrentó al ejército de los Estados Unidos. Un hombre que convirtió el desierto de Arizona en su arma más letal. Un líder tan formidable que soldados estadounidenses juraban que el paisaje mismo lo protegía, que las montañas se movían para esconderlo, que los vientos cambiaban de dirección para confundir a sus perseguidores. Y aquí está lo que ninguna película te va a decir. Tenían razón. Voy a contarte la verdadera historia de Cochise, el jefe apache Chiricahua que aterrorizó al ejército más poderoso del mundo durante más de una década. Pero para entender quién fue realmente este hombre, primero necesitas olvidar todo lo que crees saber sobre las guerras apache, porque la narrativa oficial que te enseñaron en la escuela omite el detalle más importante. Los Estados Unidos provocaron esta guerra con una traición tan cobarde que incluso oficiales estadounidenses de la época la describieron como el acto más estúpido y deshonroso en la historia de nuestras relaciones con los indios. Sí, leíste bien. Esas palabras están en reportes militares oficiales de 1861. Déjame llevarte al desierto de Chihuahua en febrero de 1861. Cochise tenía 30 y tantos años. Era reconocido como líder de los Chiricahua, y hasta ese momento había mantenido relaciones relativamente pacíficas con los colonos estadounidenses. Nota esto bien, relativamente pacíficas. Los apaches nunca fueron conquistados por los españoles durante 300 años de dominación colonial. Los mexicanos tampoco pudieron con ellos en 40 años de intentos. Pero Cochise entendía que los estadounidenses eran diferentes. Tenían más armas, más hombres, y una determinación que bordeaba la locura. Así que había llegado a un entendimiento tácito. No atacaría a asentamientos americanos si lo dejaban en paz en las montañas Dragoon. Entonces, llegó el teniente George Bascom, un oficial de segundo grado, veintitantos años, sin experiencia en combate real, sin conocimiento de la cultura apache, pero con toda la arrogancia que el ejército estadounidense podía otorgarle. Le habían reportado que apaches habían secuestrado a un niño mestizo de un rancho local. Sin evidencia alguna, Bascom asumió que fue Cochise. Y aquí es donde comienza la tragedia que Hollywood nunca te cuenta correctamente. Bascom invitó a Cochise a una reunión bajo bandera blanca. Para los apaches, esto era sagrado. Más sagrado que cualquier tratado escrito, porque los apaches no firmaban papeles, pero su palabra bajo bandera de paz era absolutamente inquebrantable. Cochise llegó con 5 miembros de su familia, incluyendo su hermano y sobrinos. Entró a la tienda de Bascom confiado, y Bascom, ese imbécil arrogante que la historia militar estadounidense debería recordar con vergüenza, intentó arrestarlo. Para dimensionar lo absurdo de esto, imagina que el embajador de un país te invita a negociaciones diplomáticas con garantías de seguridad, y cuando llegas, te pone las esposas. Eso hizo Bascom. Violó el código de guerra más básico que existe desde que los humanos comenzaron a matarse organizadamente. Y lo peor, Cochise ni siquiera había secuestrado a ese niño. Documentos posteriores probaron que fue otra banda apache completamente diferente. Pero Bascom era demasiado estúpido o demasiado orgulloso para admitir su error. Cochise sacó un cuchillo, cortó la lona de la tienda y escapó bajo una lluvia de balas. Su hermano y sus sobrinos no tuvieron esa suerte. Quedaron como rehenes. Y aquí está lo que ninguna película te dice. Cochise no escapó por cobardía. Escapó porque sabía exactamente lo que venía después. Un hombre que había sobrevivido décadas en el desierto más brutal de Norteamérica no huye por miedo. Huye para preparar la venganza. Lo que Bascom no entendía, lo que ningún oficial estadounidense de la época entendía, era que acababa de desatar algo que no podrían controlar durante los próximos 11 años. Había humillado a un líder apache bajo bandera de paz. En la cultura apache, esto exigía una respuesta. No por salvajismo, como Hollywood te lo pinta,
por honor, por un código moral que era tan estricto que preferían morir antes que violarlo. Y Cochise acababa de ser forzado a elegir entre su honor y su familia. Eligió ambos. En las siguientes semanas capturó a varios estadounidenses. Ofreció intercambiarlos por su familia. Bascom se negó. Entonces Cochise ejecutó a sus prisioneros. Bascom ejecutó al hermano y sobrinos de Cochise. Y así comenzó la guerra apache que costaría miles de vidas y millones de dólares al gobierno estadounidense. Todo porque un teniente incompetente no pudo controlar su ego. Ahora déjame explicarte por qué Cochise era el peor enemigo que el ejército estadounidense pudo haber creado. No era solo un guerrero, era un estratega militar de un nivel que oficiales de West Point tardaron años en comprender. Las montañas Dragoon, donde estableció su base, son un laberinto de cañones, cuevas y pasos estrechos que se extienden por más de 3.200 kilómetros cuadrados. Para ubicarte, es un área más grande que el estado de Rhode Island. Y Cochise conocía cada piedra, cada aguada, cada ruta de escape. Desde un punto de vista táctico-militar, lo que Cochise hizo fue transformar geografía en armamento. El ejército estadounidense tenía caballería, artillería, rifles de repetición. Cochise tenía el desierto. Y déjame explicarte por qué el desierto era un arma más letal que cualquier cañón. Los soldados estadounidenses cargaban equipos de 20 a 30 kilos. Uniformes de lana en un clima donde las temperaturas superaban los 45 grados centígrados. Necesitaban agua cada pocas horas o morían. Sus caballos necesitaban aún más. Sus rutas eran predecibles porque debían moverse entre fuentes de agua conocidas. Los apaches cargaban casi nada. Podían correr 100 kilómetros en un día con raciones mínimas. Conocían fuentes de agua secretas que ningún mapa estadounidense registraba. Y aquí está el genio táctico de Cochise. Nunca peleaba batallas frontales. ¿Para qué? Eso era estúpido. En cambio, estableció un sistema de guerra de guerrillas tan efectivo que el ejército estadounidense lo estudiaría décadas después. Emboscadas nocturnas que terminaban antes de que los soldados pudieran siquiera disparar. Ataques coordinados desde múltiples direcciones que hacían imposible determinar cuántos guerreros había realmente. Retiradas que parecían desapariciones porque los apaches simplemente se fundían con el paisaje. Y el terror psicológico. Soldados encontraban campamentos donde habían estado durmiendo, con señales de que apaches los habían estado observando toda la noche sin atacar. Imagina el miedo. Sabes que están ahí, sabes que podrían matarte en cualquier momento, pero no sabes cuándo van a atacar. Documentos militares de la época están llenos de reportes frustrados de oficiales describiendo cómo persiguieron a guerreros apaches que desaparecieron en el aire. Uno escribió textualmente: «Es como si el desierto mismo los protegiera. Vemos sus huellas hasta un punto, y luego simplemente se desvanecen». Otro oficial reportó: «Juramos haber visto movimiento en las rocas a no más de 100 yardas, pero cuando llegamos, no había nadie. Comenzamos a preguntarnos si estamos peleando contra hombres o fantasmas». ¿Eran fantasmas? No, eran maestros de camuflaje y movimiento en terreno que conocían desde niños. Las técnicas apache de rastreamiento y antirrastreamiento eran tan avanzadas que el ejército estadounidense eventualmente contrató apaches de otras tribus solo para poder seguir las huellas de Cochise. Podían caminar sobre roca sin dejar marcas. Usaban sandalias con las suelas al revés para confundir la dirección. Se comunicaban a través de señales de humo tan sutiles que parecían simplemente polvo del desierto. Reflejos de sol en espejos que podían verse a kilómetros, pero parecían casuales para quien no supiera leerlos. Y Cochise era el mejor de todos ellos. Relatos de la época lo describen como un hombre de complexión atlética, aproximadamente 1,80 m de altura, lo cual era alto para su época. Tenía una presencia que comandaba respeto instantáneo. Pero lo más notable era su inteligencia táctica. Mientras otros jefes apache peleaban batallas emotivas, Cochise peleaba una guerra calculada. Cada ataque tenía propósito. Cada movimiento era parte de una estrategia mayor. El sistema de comunicación que estableció en las montañas Dragoon era digno de un general moderno.
puestos de observación en picos estratégicos que podían ver caravanas estadounidenses a kilómetros de distancia. Mensajeros que corrían circuitos establecidos llevando información. Señales de humo que transmitían mensajes codificados. Un tipo de humo significaba enemigos acercándose, otro significaba ataquen ahora, otro retírense. El ejército estadounidense tardó años en siquiera darse cuenta de que no eran fuegos casuales. Pero aquí está lo que hace la historia de Cochise verdaderamente fascinante. No estaba peleando para conquistar, estaba peleando para defender. Y esa diferencia es crucial para entender quién era realmente este hombre. Los apaches Chiricahua no eran expansionistas, no querían más territorio. Querían que los dejaran en paz en el territorio que había sido suyo durante generaciones. El concepto mismo de propiedad de tierra, como lo entendían los estadounidenses, no existía en la cultura apache. La tierra no era algo que se poseyera, era algo con lo que se tenía una relación. Para los apaches, las montañas Dragoon no eran solo su hogar, eran sagradas. Cada cañón tenía historias, cada formación rocosa tenía significado espiritual. El desierto no era un obstáculo a conquistar, como lo veían los estadounidenses, era un maestro, un proveedor, un protector. Y esta diferencia filosófica fundamental hacía el conflicto inevitable. Los estadounidenses veían tierra vacía, esperando ser civilizada. Los apaches veían su catedral siendo profanada. Y aquí es donde la narrativa de Hollywood se vuelve no solo incorrecta, sino ofensivamente simplista. Te pintan a Cochise como un líder de salvajes atacando inocentes colonos. La realidad documentada es mucho más compleja y mucho más moralmente ambigua. ¿Atacó Cochise a civiles? Sí. ¿Fueron algunas de esas muertes brutales? Sí. ¿Fue él el que inició la violencia? No. Absolutamente no. Los apaches tenían un código de guerra muy específico. La tortura, que Hollywood te muestra como salvajismo aleatorio, en realidad tenía propósito y reglas. Era reservada para enemigos que habían violado códigos de honor, particularmente aquellos que habían traicionado banderas de paz o habían atacado a mujeres y niños apache. No era crueldad gratuita, era justicia según su sistema moral. ¿Nos parece bárbaro hoy? Sí. ¿Era diferente de cómo los estadounidenses trataban a prisioneros apache? No tanto como nos gustaría creer. Déjame darte un ejemplo documentado que nunca verás en películas. En 1863, soldados estadounidenses atacaron un campamento apache mientras los hombres estaban cazando. Mataron a 20 mujeres y niños. Uno de esos niños era hijo de Cochise. El oficial al mando recibió una medalla. Cochise respondió atacando una caravana militar y ejecutando a los prisioneros. Fue llamado salvaje. ¿Ves el problema con la narrativa oficial? Pero espera, porque lo que voy a decirte ahora cambia completamente cómo debemos entender toda esta historia. En 1869, algo extraordinario sucedió. Un hombre llamado Tom Jeffords cabalgó solo hacia territorio apache, sin escolta militar, sin armas aparentes, y pidió audiencia con Cochise. Era un riesgo suicida. Cualquier hombre blanco encontrado en territorio apache era ejecutado inmediatamente. Pero Jeffords tenía algo que ningún otro estadounidense había tenido: respeto. Jeffords era superintendente de correos en Arizona. Sus mensajeros habían sido atacados repetidamente por apaches. En lugar de exigir venganza militar, Jeffords decidió algo radical: hablar. Aprendió algo de apache. Estudió sus costumbres. Y cuando finalmente se encontró con Cochise, lo trató como a un igual, no como a un salvaje a ser civilizado, sino como a un líder con razones legítimas para su guerra. Cochise, por su parte, vio algo en Jeffords que no había visto en ningún otro hombre blanco: honestidad. Jeffords no pretendía que la situación no era lo que era. No llegó con promesas vacías del gobierno. Simplemente dijo: estamos en guerra. Entiendo por qué. Pero cada hombre que muere lleva el correo de alguien. Déjame pasar mis mensajeros. No te molestaré de otra manera. Y Cochise, este hombre que Hollywood te pintó como incapaz de razonar, respondió con lógica perfecta. Dejó pasar los mensajeros de Jeffords. A nadie más. Solo los de Jeffords.
y así comenzó una amistad que desafía cada narrativa simplista sobre este conflicto. Se reunían regularmente. Hablaban sobre filosofía, sobre la guerra, sobre sus mundos tan diferentes. Jeffords fue el único hombre blanco permitido en territorio apache durante años. Podía cabalgar solo a través de territorio donde columnas militares enteras desaparecían. Esta relación eventualmente llevó al Tratado de Paz de 1872. Y aquí está donde la historia se vuelve verdaderamente trágica. El general Oliver Howard vino a negociar paz con Cochise. Llevó a Jeffords como mediador. Y Cochise, cansado de años de guerra, cansado de ver morir a su gente, aceptó términos. Los apaches Chiricahua recibirían una reservación en las montañas Dragoon, su tierra ancestral. Jeffords sería el agente indio. Cochise prometió paz. Y por 2 años funcionó. Cochise mantuvo su palabra absolutamente. Ni un solo ataque apache originó de su banda mientras él vivió. Patrullaba personalmente para asegurar que jóvenes guerreros impacientes no rompieran la paz. Era, por todos los reportes de la época, un líder intentando genuinamente navegar un mundo imposible para su pueblo. Murió en 1874. La causa exacta sigue siendo debatida. Algunos dicen neumonía, otros dicen cáncer de estómago. Lo que sabemos con certeza es que pasó sus últimas semanas en agonía, pero se negó a mostrar dolor frente a su pueblo. Llamó a Jeffords a su lado y le dijo, según el relato de Jeffords, «Después de que me vaya, será difícil para mi gente mantener la paz, pero tú debes intentarlo. Por el bien de mi pueblo, debes intentarlo». Y aquí está lo que el gobierno estadounidense hizo 2 años después de la muerte de Cochise. Rompió el tratado. Movió a los Chiricahua fuera de las montañas Dragoon a la reservación San Carlos, un lugar que un oficial militar describió como el infierno en la tierra. No había agua suficiente. No había casa. Las enfermedades eran rampantes. Era esencialmente una prisión de muerte lenta. ¿Por qué rompieron el tratado? Porque habían encontrado mineral en las montañas. Siempre era dinero, siempre. La narrativa oficial de civilizar salvajes era propaganda. La realidad era que Tierra Apache tenía recursos que estadounidenses querían, simple como eso. Y Hollywood, al vender la narrativa heroica de expansión hacia el oeste, se convirtió en cómplice de blanquear genocidio económico. Ahora déjame contarte algo que va a parecer místico, pero tiene bases documentadas que hacen difícil descartarlo completamente. Soldados estadounidenses que pelearon contra Cochise desarrollaron una creencia casi supersticiosa, que el desierto lo protegía, no metafóricamente, literalmente. Reportes militares contienen descripciones de persecuciones donde guerreros apaches parecían desaparecer sin explicación posible, huellas que terminaban abruptamente, avistamientos que no podían ser explicados por velocidad humana normal. La explicación racional es obvia. Maestría absoluta del terreno, técnicas de camuflaje superiores y psicología aplicada. Cochise sabía que soldados asustados ven fantasmas donde solo hay sombras. Explotaba eso. Pero los apaches mismos tenían otra explicación. Creían que el desierto era una entidad viva, que podías tener una relación con él, que si lo respetabas, si entendías sus ritmos y humores, te protegería. No estoy diciendo que crea en magia, pero estoy diciendo que hay algo profundo en la relación apache con su tierra que los estadounidenses nunca entendieron. Para un apache, cada roca, cada planta, cada animal tenía significado. El desierto te hablaba si sabías escuchar. Te mostraba agua donde parecía no haber nada. Te advertía de tormentas. Te guiaba en oscuridad. Un ejemplo concreto. Los apaches podían predecir clima con precisión asombrosa. No por meteorología moderna, sino por observar comportamiento de animales, patrones de viento, cambios sutiles en vegetación. Esto les daba ventaja táctica enorme. Sabían cuándo vendría tormenta que haría imposible seguir sus huellas. Sabían cuándo el calor sería tan extremo que soldados estadounidenses no podrían perseguirlos efectivamente. No era magia.
Era conocimiento acumulado durante generaciones. Pero para soldados estadounidenses que no entendían, parecía que la naturaleza misma conspiraba contra ellos. Y tal vez, en cierto sentido, era verdad. El desierto de Sonora es uno de los ambientes más hostiles del planeta. Mata extraños rápidamente. Pero si naciste ahí, si tu cultura evolucionó en simbiosis con él durante siglos, entonces no eres un extraño, eres parte de él. Y esa diferencia era la verdadera ventaja de Cochise. La ubicación de la tumba de Cochise sigue siendo desconocida oficialmente hasta hoy. Según la tradición, fue enterrado en un lugar secreto en las montañas Dragoon, conocido solo por unos pocos guerreros de confianza que juraron llevar el secreto a sus propias tumbas. Hicieron esto para prevenir que su cuerpo fuera profanado, algo que había sucedido a otros líderes indios cuyas cabezas terminaron en museos como trofeos. Sí, leíste eso correctamente. La cabeza de Jerónimo supuestamente fue robada de su tumba por miembros de Skull and Bones, la sociedad secreta de Yale. Esa es la clase de barbarie que Hollywood prefiere no mencionar. Viajeros modernos en las montañas Dragoon reportan experiencias extrañas, sonidos de tambores cuando no hay nadie cerca, sensación de ser observados, vientos que cambian de dirección abruptamente, formaciones rocosas que parecen cambiar dependiendo de la luz. Los escépticos dirán que es sugestión psicológica. Los descendientes Apache dirán que es Cochise, que nunca realmente se fue, que se fundió con el desierto que lo protegió en vida. No voy a decirte qué creer, pero voy a decirte que hay algo innegablemente poderoso en lugares donde historia violenta impregnó la tierra. Las montañas Dragoon vieron años de guerra brutal. Miles murieron allí. Apache, estadounidense, mexicano. Ese tipo de trauma deja marca. No literalmente fantasmas, tal vez, pero memoria en el paisaje, en cómo el viento sopla a través de cañones, en cómo la luz cae sobre roca roja. Aquí está lo que realmente me fascina sobre el legado de Cochise. Fue casi borrado de la historia oficial estadounidense. Durante décadas, Jerónimo fue el nombre apache que todos conocían. Cochise era nota al pie. ¿Por qué? Porque Jerónimo eventualmente se rindió. Hizo el show para fotografías. Se convirtió en el salvaje domado que encajaba perfectamente en la narrativa estadounidense de conquista inevitable. Cochise nunca se rindió realmente. Sí, firmó paz, pero en sus términos, en su tierra, mantuvo dignidad hasta el final, y murió libre. Eso era peligroso para la narrativa. Un indio que negoció como igual, que nunca fue conquistado militarmente, que mantuvo respeto de enemigos incluso en guerra. Eso no encajaba en la historia que Estados Unidos quería contar sobre sí mismo. Documentos militares de la época muestran algo fascinante. Oficiales estadounidenses que pelearon contra Cochise lo respetaban profundamente. Hay cartas donde admiten que, dadas las circunstancias, habrían hecho exactamente lo que él hizo, que era un líder de calibre comparable a cualquier general estadounidense. Pero ese respeto fue suprimido en narrativas públicas. Era más fácil vender expansión hacia el oeste si los nativos eran salvajes y racionales, no líderes legítimos defendiendo su tierra. Y hoy, cuando visitas museos sobre el viejo oeste, cuando ves películas, cuando lees libros de texto, esa supresión continúa. La historia de Cochise es comprimida a unos párrafos. Las complejidades morales son eliminadas. La traición de Bascom raramente se menciona. El hecho de que Estados Unidos violó tratados repetidamente es nota al pie. Y la maestría táctica de Cochise es minimizada porque admitir que fue brillante es admitir que no éramos los héroes inevitables de esta historia. Aquí está la verdad incómoda que necesitamos confrontar. La conquista del oeste americano no fue un triunfo de civilización sobre salvajismo, fue un despojo sistemático de tierra mediante violación de tratados, superioridad numérica y enfermedad. Líderes como Cochise no perdieron porque fueran inferiores. Perdieron porque estaban enfrentando fuerzas históricas más grandes que cualquier individuo podría resistir. Olas de colonos que nunca paraban, enfermedades que diezmaban poblaciones nativas, un gobierno que podía reemplazar pérdidas indefinidamente mientras apaches no podían.
Pero en el proceso de perder esa guerra inevitable, Cochise probó algo crucial, que dignidad humana no depende de ganar, que puedes pelear sabiendo que probablemente perderás y aún así hacerlo con honor, que cómo tratas a tus enemigos, cómo mantienes tu palabra, cómo proteges a tu gente, esas cosas definen tu carácter más que victoria o derrota. Tom Jeffords escribió años después de la muerte de Cochise: era el hombre más noble que conocí en mi vida. Blanco, rojo o cualquier color. Tenía un sentido de honor que avergonzaría a la mayoría de hombres que conozco. Y fue traicionado por un gobierno que nunca mereció su confianza. Esas palabras están en sus memorias. No son romantización moderna. Son el testimonio de un hombre que lo conoció personalmente. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia? ¿Cómo procesamos el hecho de que nuestros libros de texto nos mintieron? ¿Que Hollywood construyó una mitología completa sobre fundaciones de propaganda? ¿Que héroes que nos vendieron fueron frecuentemente criminales y víctimas que ignoramos fueron frecuentemente líderes de tremenda integridad? Yo sugiero que empezamos por reconocer complejidad. Historia real no tiene buenos y malos perfectos. Tiene humanos tomando decisiones en contextos imposibles. Cochise tomó decisiones que hoy nos parecen brutales. También las tomaron generales estadounidenses. La diferencia es que a unos los llamamos salvajes y a otros los llamamos héroes. Y esa diferencia no está basada en hechos. Está basada en quién contó la historia después. La invisibilidad histórica de Cochise, el hecho de que Jerónimo sea el nombre que todos conocen, mientras Cochise requiere explicación, no es accidente. Es resultado directo de cómo historia es escrita por ganadores. Jerónimo, capturado y exhibido, encajaba en la narrativa de conquista. Cochise, que negoció como igual y murió en sus propios términos, era incómodo para esa narrativa. Pero aquí está lo interesante. Entre comunidades apache modernas, es Cochise quien es recordado con mayor reverencia, no por sus victorias militares, aunque fueron impresionantes, sino por cómo navegó lo imposible con dignidad, por cómo protegió a su gente tan bien como cualquiera podría haberlo hecho en circunstancias imposibles, por cómo nunca traicionó su palabra, incluso cuando haberlo hecho habría sido más fácil. Esa diferencia entre memoria oficial y memoria comunitaria nos dice algo importante sobre cómo funciona historia. Monumentos y libros de texto cuentan una historia, pero abuelos contando a nietos, canciones tradicionales, lugares sagrados mantenidos en secreto, esos cuentan otra historia. Y frecuentemente, esa segunda historia es más verdadera que la primera. Las montañas Dragún siguen ahí. Puedes visitarlas hoy. Caminar cañones donde Cochise emboscó caravanas, ver formaciones rocosas donde colocó vigías, pararte en picos donde sus guerreros hacían señales de humo. La geografía no cambió, pero el significado cambió completamente. Lo que una vez fue bastión de resistencia apache, ahora es parque donde turistas toman selfies. ¿Es eso trágico? Sí. ¿Es inevitable? Probablemente. ¿Significa que debemos olvidar? Absolutamente no. Porque cada vez que contamos la historia verdadera de Cochise, cada vez que complicamos la narrativa simple de cowboys versus indios, cada vez que reconocemos humanidad completa de personas que historia oficial prefiere simplificar, estamos haciendo algo radical. Estamos reclamando verdad de manos de propaganda. Y tal vez ese es el verdadero legado de Cochise. No sus victorias militares, impresionantes como fueron. No su amistad con Jeffords, única como fue, sino el hecho de que su historia, contada honestamente, destruye mitologías que usamos para sentirnos bien sobre nuestro pasado. Nos fuerza a confrontar preguntas incómodas sobre justicia, sobre honor, sobre quién decide qué guerras son justificadas y cuáles son atrocidades. Cuando soldados estadounidenses decían que el desierto protegía a Cochise, estaban más cerca de la verdad de lo que sabían, no porque montañas literalmente se movieran, sino porque Cochise era el desierto. Había nacido de él, había sido formado por él, había aprendido cada secreto que tenía para enseñar, y cuando murió, volvió a él, no metafóricamente. Su cuerpo,
en algún lugar secreto en esas montañas, literalmente se convirtió en parte del paisaje que había defendido. Esa fusión de persona y lugar, esa idea de que identidad está atada a tierra específica, era central a cosmovisión apache. No era propiedad, era pertenencia mutua. Tú pertenecías a la tierra tanto como ella te pertenecía a ti. Y cuando estadounidenses llegaron con papeles diciendo que ahora la tierra les pertenecía, no era solo robo legal, era violación conceptual profunda, era negar la relación más fundamental en cultura apache. Por eso la guerra era inevitable. No porque apaches fueran irracionales, sino porque estaban defendiendo algo más fundamental que vida misma, el derecho a existir en relación correcta con tu lugar en el mundo. Y cuando eso es quitado, cuando eres forzado a tierra extraña que no conoce tu nombre, que no habla tu lenguaje espiritual, entonces algo esencial muere, no solo culturalmente, existencialmente. Entender esto, entender que guerras apache no eran sobre primitivos resistiendo progreso, sino sobre personas defendiendo relaciones sagradas con lugares específicos, cambia completamente cómo debemos ver este período de historia. No justifica toda violencia, pero la contextualiza de manera que simple moralización no puede. Y nos deja con pregunta perturbadora. ¿Cuántas otras historias que creemos son igualmente distorsionadas? ¿Cuánta de nuestra narrativa nacional está construida sobre simplificaciones convenientes y supresión deliberada de voces incómodas? Si Cochise, uno de los líderes más formidables en historia estadounidense, fue casi borrado de memoria oficial, ¿quién más fue borrado? ¿Qué otras verdades fueron enterradas porque no encajaban en historia que queremos contar sobre nosotros mismos? Estas no. Son preguntas académicas. Son preguntas morales urgentes, porque cómo entendemos nuestro pasado determina cómo pensamos sobre nuestro presente. Si aprendemos historia como cuento simple de héroes conquistando salvajes, desarrollamos cosmovisión muy diferente que si aprendemos historia como narrativa compleja de culturas en conflicto, donde todos lados tenían humanidad completa y razones para sus acciones. Déjame contarte algo más que va a hacer que reconsideres todo lo que crees saber sobre este período. En 1872, cuando Cochise finalmente firmó paz, el general Howard escribió en su diario personal algo extraordinario. Describió a Cochise como el hombre de carácter más fuerte que he conocido, con inteligencia que rivaliza con cualquier líder militar que he enfrentado. Pero en su reporte oficial al gobierno, lo describió simplemente como un líder indio hostil que ha sido pacificado. ¿Ves la diferencia? En privado, admiración genuina. En público, lenguaje que minimiza y deshumaniza. Esa brecha entre lo que oficiales sabían en privado y lo que reportaban públicamente es donde la verdad fue enterrada. Y aquí está donde necesitamos hablar sobre algo incómodo. El concepto apache de justicia versus el concepto estadounidense de justicia. Para los estadounidenses de la época, justicia era ley escrita, tribunales, procedimientos. Para los apaches, justicia era balance. Si mataban a tu hermano, tenías derecho, incluso obligación, de buscar venganza equivalente. No era salvajismo, era su sistema legal, tan válido en su contexto cultural como nuestro sistema es en el nuestro. El problema surge cuando dos sistemas de justicia completamente incompatibles colisionan. Bascom arrestó a Cochise bajo sistema legal estadounidense. Cochise respondió bajo sistema legal apache. Ambos creían estar actuando correctamente según sus propias normas. Y ahí está la tragedia fundamental. No había lenguaje común para resolver el conflicto porque ni siquiera compartían conceptos básicos de qué constituía justicia. Hollywood te vendió la idea de que apaches eran nómadas sin estructura, sin ley, moviéndose aleatoriamente por el desierto. Falso. Los Chiricahua tenían territorio definido, rutas estacionales específicas, sistemas de gobierno y toma de decisiones altamente estructurados. Cochise no era dictador, era líder elegido por consenso, cuya autoridad dependía de mantener respeto de su pueblo. Podía ser desafiado,
podía ser removido si perdía confianza. Era democracia más directa que la mayoría de gobiernos modernos. Y sus guerreros no eran horda desorganizada. Eran fuerza militar disciplinada con entrenamiento que comenzaba en infancia. Niños apaches aprendían rastreo, camuflaje, resistencia, antes de poder leer según estándares estadounidenses. A los 10 años, un niño apache podía sobrevivir solo en el desierto durante días. A los 15, podía correr 80 kilómetros cargando armas y provisiones. A los 20, era guerrero tan formidable como cualquier soldado profesional en el mundo. La diferencia era que entrenamiento apache era para supervivencia real, no desfiles. No tenían uniformes bonitos, tenían eficiencia brutal, no tenían medallas, tenían resultados. Y cuando un guerrero apache te perseguía, sabías que estabas siendo cazado por depredador humano que había pasado toda su vida perfeccionando habilidades que podían mantenerte vivo o matarte en segundos. Cochise entrenó personalmente a muchos de estos guerreros. Y aquí está algo fascinante que raramente se menciona. Era maestro en guerra psicológica. Sabía que miedo era arma más efectiva que balas. Sus emboscadas eran diseñadas no solo para matar, sino para aterrorizar. Dejaba sobrevivientes deliberadamente porque sabía que contarían historias, y esas historias, cada vez más exageradas con cada repetición, hacían su trabajo más fácil. Soldados que creían estar peleando contra fantasmas sobrenaturales ya estaban medio derrotados antes de primer disparo. ¿Era esto dishonorable? ¿Según qué estándar? En Guerra Total, que era lo que esto se había vuelto después de traición de Bascom, usar cada ventaja disponible era simplemente táctico sensato. Y francamente, el ejército estadounidense usaba tácticas similares. Exhibían cuerpos de guerreros apaches muertos para desmoralizar a sus tribus. Quemaban aldeas para destruir recursos. Atacaban en invierno cuando sabían que apaches estaban más vulnerables. Guerra nunca es limpia. La diferencia es quién escribe sobre ella después. Ahora, hablemos de la dimensión espiritual, porque esto es crucial para entender quién era Cochise y por qué su gente creía que el desierto lo protegía. Los apaches no separaban mundo material de mundo espiritual de la manera que lo hacemos nosotros. Todo estaba interconectado. Rocas, plantas, animales, clima, humanos, todo era parte de sistema vivo único. Y podías tener relaciones con partes no humanas de ese sistema. Para Cochise, las montañas Dragún no eran solo terreno táctico, eran aliado vivo. Había lugares específicos donde iba a meditar, a buscar guía, ceremonias que realizaba antes de batallas importantes, no por superstición, sino porque para él, estas prácticas eran tan reales como consultar mapa era para general estadounidense. Y aquí está lo interesante. Funcionaban. No porque montañas literalmente hablaban, sino porque proceso de quietud, observación, conexión con lugar, le permitía percibir cosas que lógica pura no captaba. Hay reportes de Cochise prediciendo exactamente cuándo llegarían tropas estadounidenses a ciertos lugares. Oficiales estadounidenses pensaban que tenía espías. Probablemente sí los tenía. Pero también tenía conocimiento profundo de cómo ejército estadounidense se movía, combinado con observación de señales naturales que le indicaban movimiento a distancia, polvo en el aire, comportamiento de animales, cambios en patrones de pájaros, cosas que nosotros ignoramos pero que para Apache entrenado eran tan claros como leer texto. Esta fusión de conocimiento práctico con marco espiritual creaba algo poderoso. Cochise no era solo táctico militar brillante. Era líder espiritual que su gente seguía con devoción que iba más allá de simple respeto militar. Creían que tenía conexión especial con fuerzas que gobernaban el desierto, y esa creencia hacía su liderazgo más efectivo. Guerreros peleaban más fieramente sabiendo que su líder estaba protegido por algo más grande que ellos mismos. ¿Era verdad literalmente? No puedo responder eso. Lo que puedo decir es que creer que es verdad creaba efectos reales, confianza, cohesión, voluntad de arriesgar todo porque sabías que tu líder no te llevaría a muerte sin sentido.
Y en guerra, esas cualidades intangibles frecuentemente determinan resultado tanto como armas y números. El contraste con liderazgo militar estadounidense era marcado. Oficiales estadounidenses comandaban por rango. Cochise lideraba por consenso ganado. Oficiales estadounidenses podían ordenar hombres a muerte cierta y ser obedecidos por disciplina. Cochise tenía que convencer a sus guerreros que plan tenía sentido, porque guerreros Apache podían simplemente irse si no estaban de acuerdo. Sistema Apache producía líderes que genuinamente tenían que ser mejores, más sabios, más valientes que aquellos que lideraban. Y Cochise era todo eso. Testimonios de la época, incluso de enemigos, son consistentes en esto. Era excepcionalmente inteligente. Era físicamente imponente. Era valiente hasta punto de temeridad. Pero también era calculador cuando necesitaba serlo. Esa combinación de cualidades es rara en historia. Líderes que son valientes frecuentemente son estúpidos. Líderes que son inteligentes frecuentemente son cobardes. Cochise era ambos brillante y dispuesto a arriesgar su vida personal. Hay historia específica que ilustra esto perfectamente. En 1867, Cochise fue herido en batalla. Bala atravesó su pierna. Cualquier otro líder habría retirado, buscado curación. Cochise envolvió la herida con tira de tela, montó su caballo y continuó liderando ataque hasta que enemigos retiraron. Solo entonces permitió que trataran su herida. Cuando guerreros le preguntaron por qué no retiró, respondió: «Si retiro mientras puedo pelear, ustedes aprenden a retirarse. Si peleo mientras puedo pararme, ustedes aprenden a pelear». Ese es liderazgo, por ejemplo, no por orden. Pero aquí está lo que hace su historia verdaderamente compleja y humana. También cometió errores. No era perfecto. Hay batallas que perdió por sobreconfiar en sus habilidades. Hay decisiones que, en retrospectiva, fueron equivocadas, y eso lo hace más real, más comprensible. No era superhéroe de película. Era hombre excepcional navegando situación imposible, haciendo lo mejor que podía con información imperfecta y opciones limitadas. Una de sus decisiones más controvertidas fue rechazar alianza con otros grupos Apache en ciertos momentos. Algunos historiadores argumentan que si todos los apaches se hubieran unido bajo liderazgo unificado, podrían haber resistido más efectivamente. Cochise aparentemente consideraba que diferencias entre bandas apache eran demasiado grandes para superarse, que intentar forzar unidad causaría más problemas que resolvería. ¿Tuvo razón? No sabemos. Historia no permite experimentos controlados. Lo que sí sabemos es que para cuando firmó paz en 1872, estaba genuinamente cansado. No físicamente, aunque tenía más de 60 años y había vivido vida de violencia constante, sino espiritualmente cansado. Cansado de ver morir a jóvenes guerreros. Cansado de saber que cada victoria era temporaria, mientras que cada derrota podía ser final. Cansado de guerra que no podía ganar a largo plazo. Su conversación con Tom Jeffords sobre esto fue registrada. Cochise dijo algo profundo. «Estoy cansado de luchar. Hemos peleado bien. Mis guerreros son valientes. Pero más vienen siempre. Matamos 100, llegan 1000. No podemos ganar esta guerra. Lo mejor que puedo hacer ahora es asegurar que mi gente sobreviva de alguna manera». Esa admisión, viniendo del líder que nunca fue derrotado militarmente, muestra sabiduría tremenda. Saber cuándo parar de pelear no es cobardía, es responsabilidad, y funcionó, temporalmente. Los 2 años de paz que siguieron fueron probablemente los mejores que apaches Chiricahua habían experimentado en década. Podían cazar sin miedo de emboscadas. Podían establecer campamentos permanentes. Niños podían crecer sin estar constantemente en movimiento. Cochise usó ese tiempo para transmitir conocimiento a generación más joven, sabiendo que su mundo estaba desapareciendo. Enseñaba no solo tácticas militares, sino historia oral, canciones tradicionales, ceremonias, el conocimiento de plantas medicinales, técnicas de rastreo, todo el cuerpo de conocimiento que definía lo que significaba ser apache Chiricahua. Sabía que incluso si perdían la guerra, si perdían cultura también, entonces habrían perdido todo. Así que durante esos 2 años de paz, fue maestro tanto como líder.
y después murió. Y su hijo Taza intentó mantener paz. Y gobierno estadounidense violó tratado de todas maneras, y eventualmente los Chiricahua fueron forzados a San Carlos. Y muchos murieron allí, y los que sobrevivieron fueron eventualmente enviados a Florida como prisioneros de guerra, a pesar de que estaban en paz. Y Jerónimo escapó de San Carlos y continuó guerra por años más. Y finalmente también fue capturado. Y el mundo que Cochise conoció dejó de existir, pero su nombre no desapareció. Entre apaches modernos es recordado como el último verdadero líder libre de los Chiricahua, como el hombre que nunca perdió batalla mientras peleaba, como el líder que negoció paz honorable en sus propios términos. Y sí, como el hombre que el desierto protegió porque entendía sus secretos como ningún otro. Esa última parte, la dimensión mística, es donde historia apache diverge de historia oficial estadounidense. Para descendientes apache, Cochise no está realmente muerto. Su espíritu permanece en las montañas Dragoon, protege lugares sagrados, se aparece ocasionalmente a aquellos que buscan guía. Estas no son historias que encontrarás en libros de texto, pero son transmitidas en comunidades apache como conocimiento vivo. ¿Es esto literalmente verdad? Depende de qué consideras verdad. Si preguntas, ¿hay fantasma físico de Cochise caminando por montañas? Probablemente no. Si preguntas, ¿la memoria de Cochise y los valores que representó continúan influyendo comportamiento de sus descendientes de maneras mensurables? Absolutamente sí. Y en cierto sentido, esa segunda forma de inmortalidad es más real y más poderosa que la primera. Porque aquí está la cosa. Nombres como Cochise importan, representan posibilidad, la idea de que puedes mantener dignidad incluso en derrota, que puedes ser superado por fuerzas más grandes, pero nunca ser conquistado espiritualmente, que tu palabra puede significar algo en mundo donde la mayoría de la gente miente, que puedes ser simultáneamente guerrero feroz y negociador diplomático, que inteligencia y fuerza no son mutuamente excluyentes. Esos conceptos son universales, van más allá de cultura apache. Son recordatorio de lo que humanos podemos ser en nuestro mejor momento. Y tal vez por eso, Hollywood tuvo problema con Cochise. Porque su historia, contada honestamente, no es sobre cowboys nobles llevando civilización a salvajes. Es sobre pueblo defendiendo su tierra contra invasores que tenían armas superiores y números superiores, pero no necesariamente moral superior. Esa narrativa es incómoda para país construido sobre expansión territorial, pero es verdadera, y silenciarla o simplificarla hasta irreconocibilidad es hacer violencia a memoria de todos los que murieron en esos conflictos. Tanto apaches como estadounidenses merecen que sus historias sean contadas honestamente. Merecen ser recordados como humanos completos con motivaciones complejas, no como caricaturas de buenos y malos. Entonces, cuando pienses en Cochise, no pienses en el salvaje de película western. Piensa en estratega militar que era tan brillante que hizo carrera imposible para generación de oficiales del ejército estadounidense. Piensa en líder que era tan respetado que incluso enemigos admitían su grandeza en privado. Piensa en hombre que amaba su tierra con intensidad, que estaba dispuesto a morir por ella, pero que también era suficientemente sabio para saber cuándo hacer paz. Piensa en el último líder apache que negoció tratado mientras todavía tenía fuerza militar para respaldar sus demandas. El último que fue enterrado en su tierra ancestral según sus costumbres, en lugar de tierra extraña en prisión. El último que murió libre, en sus propios términos, rodeado por su gente. Y piensa en lo que nos dice sobre nosotros mismos, que casi borramos su nombre de historia. Que tuvimos que romantizar la expansión hacia el oeste hasta punto de demonizar a aquellos que defendían sus hogares. Que todavía, hoy en día, la mayoría de estadounidenses saben más sobre Davy Crockett que sobre Cochise, a pesar de que Cochise fue figura histórica mucho más significativa en formación del oeste americano. Esa distorsión deliberada de historia no es accidental. Es resultado de decisión consciente sobre qué historias contar y cómo contarlas. Y perpetuar esas distorsiones
Ignorar verdades incómodas es elegir propaganda reconfortante sobre realidad compleja. Es elegir sentirnos bien sobre nuestro pasado en lugar de entenderlo honestamente. Pero aquí está lo increíble. Verdad eventualmente emerge. Tal vez toma 150 años. Tal vez requiere que nuevas generaciones hagan preguntas que sus abuelos no hicieron. Pero emerge. Y cuando emerge, cambia cómo entendemos todo. Porque si nos mintieron sobre Cochise, ¿sobre qué más nos mintieron? Si la narrativa oficial sobre guerras Apache fue propaganda, ¿qué otras narrativas oficiales son propaganda? Esas preguntas son incómodas. Deberían serlo. Confort intelectual es enemigo de verdad. Y la verdad sobre figuras como Cochise, sobre periodo completo de conquista del oeste, sobre cómo Estados Unidos se expandió de costa a costa, esa verdad es complicada y frecuentemente horrible, y definitivamente no es material para películas heroicas para toda la familia. Pero es nuestra historia real, y enfrentarla honestamente, con toda su brutalidad y toda su complejidad moral, es el único camino hacia entendimiento genuino de quiénes somos como sociedad. Porque no podemos entender presente sin entender pasado. Y no podemos construir futuro mejor si lo construimos sobre fundación de mentiras reconfortantes sobre nuestro pasado. Reflexión final. La historia de Cochise nos enseña algo fundamental sobre naturaleza humana y sobre cómo construimos narrativas nacionales. Nos muestra que civilización y salvajismo son frecuentemente determinados no por comportamiento real, sino por quién controla narrativa después. Nos recuerda que dignidad humana no requiere victoria, que honor no depende de ganar, que grandeza puede existir incluso en causa perdida. Pero más importante, la historia de Cochise nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras verdades hemos enterrado porque eran inconvenientes? ¿Cuántos otros líderes fueron borrados de memoria porque sus historias complicaban narrativas simples que preferimos creer? ¿Y qué dice sobre nosotros que todavía, más de 150 años después, necesitamos buscar en archivos oscuros y testimonios ignorados para encontrar verdad sobre uno de los periodos más importantes en historia estadounidense? El desierto protegió a Cochise en vida. La verdad eventualmente protege su legado en muerte, pero solo si estamos dispuestos a buscarla, a confrontarla, a dejar que cambie cómo entendemos nuestro pasado, porque al final, el verdadero poder de figuras como Cochise no está en que ganaron o perdieron batallas específicas. Está en que nos fuerzan a cuestionar historias que nos contamos sobre nosotros mismos, y ese cuestionamiento, incómodo como es donde comienza sabiduría real. Entonces, la próxima vez que veas western glorioso en televisión, pregúntate, ¿qué historia no están contando? ¿Quién está ausente de esta narrativa? ¿Y por qué fue más fácil crear mito que confrontar verdad? Porque responder esas preguntas honestamente es honrar memoria no solo de Cochise, sino de todos aquellos cuyas historias fueron silenciadas para que pudiéramos dormir tranquilos con nuestras mitologías nacionales.